Bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Esta mañana aquí en Primera Entrevista vamos a conversar sobre un tema que es importante. Vamos a hablar sobre el turismo en tiempos de crisis, así como le dijo Diana Verónica Ramos antes de comenzar Primera Entrevista. Pero antes quiero darles algunos datos importantes. Por ejemplo, el 3.3% del PIB se estima que aportó el turismo en el año 2008. Un propósito, una meta es que para el año 2020 sea el 10% del PIB el que aporte el turismo a la economía de nuestro país. Autoridades del sector están buscando adecuar el Plan Nacional de Turismo a la situación económica actual y enfocarlo a la actividad interna, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de que hay pocos viajeros, pocas personas viniendo de otros países a hacer turismo, y esto está claramente demostrado en los números. Entre enero y mayo del año 2008, por ejemplo, llegaron al país más o menos 560.176 personas en calidad de turistas, mientras que en el mismo periodo de este año, del año 2009, esta cifra se redujo a 123.836 turistas. La baja total entre turistas y excursionistas fue de 26.6% más o menos. Son los datos que tengo, no sé si el ministro tiene otras informaciones. Datos, por supuesto, del mismo ministerio señalan que la llegada de turistas bajó el 22.1% en los primeros 5 meses del año, mientras que el gasto turístico disminuyó en el 47.5%. Esto lo que hace es poner una voz de alerta. Obviamente, no solo es El Salvador el que ha sufrido esta baja de turistas a raíz de la crisis, pero lo que llama es a hacer una reflexión y a replantear más o menos la estrategia de turismo en nuestro país. Vamos a hablar sobre esos temas y también, por supuesto, vamos a hablar sobre el apoyo a la micro y pequeña y mediana empresa del sector turismo de nuestro país y el tema de la seguridad pública, o el tema precisamente de la seguridad para los turistas que pues visitan los diferentes lugares en nuestro país. ¿Quiénes están con nosotros esta mañana? El licenciado José Napoleón Duarte Durán, ministro de Turismo. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros esta mañana aquí en Primera Entrevista. Buenos días, Romeo. Muy buenos días si se a alcanza todos. a ver, pero el ministro está en silla de ruedas, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que tuvo un accidente, ¿no? Fractura. Ayer tuve un accidente justamente viendo un proyecto de en ejecución en el Puerto de la Libertad, pero aquí estoy. Estoy temprano y a la orden. Y está con nosotros también el subcomisionado Vladimir Cáceres, jefe de la División Policial de Turismo en nuestro país. Subcomisionado, bienvenido también. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Primera Entrevista. Estamos siguiendo de cerca, por supuesto, además de que este tema lo vamos a desarrollar hoy. Aquí en Primera Entrevista estamos siguiendo de cerca, por supuesto, el tema de lo que sucede en Honduras y también con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ese es un tema que vamos a retomar el día de mañana. A ver, vistos los números, parece bastante grave la situación, ¿no? Aunque tal vez, digamos, es bastante lógica a raíz de la crisis económica mundial que se ha generado, ministro. Pues sí, buenos días. Todos los aspectos que han estado sucediendo en los últimos meses, especialmente de septiembre del año pasado, ya se estaban síntomas muy importantes de la crisis que se venía a nivel mundial. Nosotros en algún momento, dentro de las actividades privadas, comenzábamos a notar que los ingresos de las empresas y los ingresos de las gremiales donde yo estaba familiarizado comenzaban a reducirse sensiblemente. Han pasado algunos meses y hoy estamos sintiendo realmente lo que nosotros en aquella época estábamos diciendo, las cámaras de comercio, las asociaciones, los empresarios y también el gobierno. Sin embargo, no estaba muy claro, no estaba muy definido y las personas no sentían que ya estábamos en el problema. Hoy, ya cuando comenzamos a ver las cifras, hay elementos fundamentales que hay una desaceleración importante, hay problemas en los distintos sectores y lo que hay que hacer es estabilizar, ¿verdad?, esta situación para conquistar nuevos espacios, nuevos mercados, nuevas promociones que nos permitan orientar esfuerzos como lo estableció nuestro presidente en el plan anticrisis, que es mantener los trabajos, generar empleos, apoyar a las MIPYMES como un eje importante dentro de la economía y hacer medidas de carácter social, económicas que nos orienten a estos esfuerzos. Yo no voy a entrar a la parte, digamos, del plan anticrisis con las medidas porque nuestro presidente está anunciando cada semana una situación de estas, pero debo decir
que en el ministerio tenemos un buen ejercicio alrededor de este plan anticrisis, que creemos que vamos a dar un buen valor agregado para el sector y para la industria en general. Ciertamente las estadísticas que tú diste hace algunos momentos nos indican que hay algunas dificultades de enero a mayo, es decir, los primeros 5 meses hemos observado una importante disminución. Casi el 50%, ¿no? 47.5% en la disminución. Tal vez las estadísticas hay que tomarlas más despacio, Okay. y voy a explicarlas. Por ejemplo, las estacionalidades de arribo internacionales, que nosotros tenemos acá una estadística bastante puntual, nos establece que hay una reducción del 26.6%. ¿Qué significa esto? Que ciertamente ha habido una disminución importante, no del 50%, pero importante en estos arribos internacionales, medido por una metodología muy específica en los aeropuertos. Las llegadas internacionales nos encontramos ciertamente con una reducción. Si comparamos los años del 2004 al 2008, vemos un crecimiento importante, porque fue una época donde no se había planteado la crisis. Este resultado lo que nos está indicando es, bueno, tenemos una disminución. Lo primero es que hay que reconocer que tenemos una disminución, y tampoco llega al 50, llega al 26.6 de acuerdo a las estadísticas que tenemos. Ministro, a ver, ¿este dato es correcto? Entre enero y mayo del año 2008 llegaron más o menos 560.176 turistas, ¿no? En ese mismo periodo del año 2009 llegaron al país más o menos, o se redujo, mejor dicho, a 123.836. ¿Esto es más del 50% o por lo menos el 50%? 813.810 de enero a mayo. Ok. Y de enero a mayo del 2009, 597.100. Más o menos ese porcentaje es de 26.6%. Pero en realidad las estadísticas lo que nos dicen es las tendencias, lo que está sucediendo en este momento, y ahora lo que debemos de hacer es qué vamos a hacer con estos problemas. Voy a darle una más como para sustentar las cifras anteriores. Las llegadas internacionales de turistas, por ejemplo, en enero a mayo del 2008 fueron de 560.176. Analizando el mismo periodo, tenemos que de enero a mayo del 2009 nos ha bajado a 436. Eso significa el 22.1%. Todas las estadísticas que nosotros incluyamos, tenemos, por supuesto, una disminución importante. El planteamiento es qué vamos a hacer en los próximos meses, qué vamos a hacer en los próximos años. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos realizando, primero, en estos primeros, digamos, 30 días, es valorar el plan 2020, que tiene objetivos y metas muy específicas. En un inicio, yo expuse que era importante la revisión del plan, porque había una nueva visión de gobierno, existía un elemento importante de estrategia diferenciada, y que además teníamos que revisar los objetivos y las metas del plan. Debo decir que el plan en términos generales es un plan utilizando una buena metodología, de tal manera que esta metodología que se ha usado voy a continuarla, porque no puedo simplemente descartarla. Como profesional en esta materia, me permito decirles que esta parte de este plan, que ya lo tenemos inclusive en su publicación. Ese es el nuevo plan de turismo. Este es el nuevo plan de turismo que ya la administración anterior dejó. Lo que nosotros estamos haciendo es revisándola. Ya tenemos en la primera parte de este plan, y lo que debo decir es que las diferencias son sustantivas por la visión que nosotros tenemos. Pero hay diferentes esfuerzos importantes de materia de objetivos y de metas que vamos a revisarlas con los sectores. Quizás la diferencia más importante que ha existido
es la diferencia de visión de participación ciudadana. Nosotros en este gobierno del presidente Funes, creemos que la participación debe ser activa, debe ser directa, debe ser consultada sobre las posibilidades de las metas. Por ejemplo,